días a todos y que puedan recibir esta información con todas las ganas y el positivismo del día. Y espero poderles ayudar un poquito con este tema y con a veces un montón de dudas que tenemos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ansiedad. Creo que es un tema que a todos nos interesa. ¿Por qué? Porque se ha vuelto parte de como un punto muy importante que se da en la mayoría de la sociedad y que después de la pandemia que tuvimos, yo creo que la segunda pandemia fue la ansiedad, que empezó a darle a la mayoría de personas, y los que ya tenían, acrecentó, y los que no, pues fíjense que empezó a surgir. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ese tema para que tengan claro algunos puntos sobre lo que es. Vamos a ir muy directo a algunos casos porque si hablamos del tema podemos durar, no terminamos hoy, me llevo yo todas las 2 horas y no terminamos, pero sí quiero que les tengan algunos puntos bastante claros y también la importancia del producto que nosotros tenemos y cuánto nos favorece en estas situaciones, ¿ok? Voy a compartirles aquí. Vamos a ver un poquito lo del uso del CBD como apoyo en el manejo y control de la ansiedad directamente, ¿ok? ¿Cómo nos va a favorecer este producto en poder ayudar y controlar un poquito y manejar todo lo que es esto a nivel general? Muy importante saber primero qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, la intensa excitación y una extrema inseguridad. Normalmente la ansiedad se da mucho cuando las personas no tienen el control de la situación, cuando no logran manejar diferentes condiciones, situaciones que se están dando en su vida. Entonces empieza a surgir un problema de ansiedad, que en realidad la ansiedad en sí no está mal, mientras que tenga un control. Hay un nivel para que la ansiedad nos ayude, porque nos mantiene alerta, nos mantiene motivados a hacer frente a los peligros y a las condiciones generales de los seres humanos. Entonces, en realidad la ansiedad hasta cierto nivel, pues la necesitamos. El problema es cuando pasamos ya o trasladamos nuestra ansiedad a un nivel mayor y muy elevado. Entonces, esto es lo que hace que entremos en una patología, en una enfermedad ya que hace que las personas pues empiecen a tener ciertas limitaciones y prácticamente se incapaciten en algunos casos en hacer sus actividades, por ejemplo, de la vida diaria. Miren un dato acá muy importante que les coloco. Se estima que 1 de cada 10 personas sufren de algún episodio de ansiedad en algún momento de su vida. O sea que prácticamente así, todos en algún momento de nuestra vida podemos presentar algún problema de ansiedad en diferentes etapas de nuestra vida. Depende de la condición y de lo que estemos viviendo. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. La ansiedad directamente hace que las personas, pues en algún momento, pierdan la capacidad, por ejemplo, de trabajar, de socializar, de compartir con su familia, porque están en una extrema alteración. Entonces, hace que todo lo que es nuestro entorno en todas las áreas de nuestra vida se disparen y hagan que pues no podamos tener una estabilidad en cuanto a la dinámica de las personas, ¿ok? Podemos sentir muchísima preocupación, miedos intensos que hacen que las personas pues pierdan el control. Y en algunas situaciones de la vida, como que cualquier otra persona que no lo padezca, diríamos, eso dice, maneja muy fácil. Para estas personas con un problema, un trastorno directamente de ansiedad, a veces se les hace súper complicado manejar algo que para los que no lo padecen sería muy fácil de controlar. Se dan episodios repetitivos constantes. No quiere decir que hoy ya está más tranquila y así continuamos, sino que normalmente tenemos episodios muy constantes de situaciones en donde la persona pierde el control, no sabe cómo manejar, tiene miedos excesivos.
a llegar a diferentes situaciones. La ansiedad tiene, les explicaba yo algunos como ramitas que desencadenan diferentes situaciones. Entonces ya vamos a ver cada una de ellas, pero cada una de esas va a provocar una alteración mayor o menor en el estado mental y emocional de la persona, porque la ansiedad también altera la parte de la cognición. Algo muy importante que quiero que entiendan es que las personas que tienen ansiedad, a veces nosotros las vemos y les decimos, es que no pasa nada, eso es normal, típico. Hay personas, le tengo fobia, que es parte de la ansiedad también, uno de los términos, por ejemplo, al agua. Y entonces los que nadan diríamos, no, pero ¿por qué? No tiene que tener miedo, o sea, uno se tira. Y a veces intentamos, por ejemplo, en personas así, hacerlas que caigan al agua y demás, y estas personas entran en crisis al punto de que te pueden golpear, te pueden hacer cosas negativas, se pueden enojar contigo, gritar, insultarte, lo que usted quiera, porque el nivel de ansiedad que provoca la situación para ellos es tan extremo que lógicamente van a tener conductas que no son las normales y que pueden provocar situaciones y problemáticas posteriores. Entonces también hay que entender cuando las personas tienen alguna condición especial y que ya lo sabemos, no tratar de afectarles más en esa situación, porque si no los síntomas pueden acrecentar y todavía alterarse muchísimo más. Y la ansiedad se puede presentar en cualquier etapa de la vida, desde la infancia, la adolescencia, la adultez joven, media o adulta mayor. En cualquiera de las etapas se puede presentar, no importa la edad que tengamos, la ansiedad puede surgir en cualquiera de ellas. Aquí les doy unos ejemplos de trastornos de ansiedad. Como les decía ahorita, las ramitas que desencadenan la ansiedad. Una de ellas es el trastorno de ansiedad generalizada y creo que es el que está más en grande porque es el que más se da. ¿Por qué? Les explico así, básico, el trastorno de ansiedad generalizada van a ser crisis recurrentes, ¿ok? Y estas van a surgir espontáneamente en cualquier momento ante cualquier situación. No es en una específica, sino ante diferentes situaciones. Puede ser muy aguda y extrema y en algunos casos las personas padecen de esto por bastantes meses. No es por un periodo de tiempo, qué sé yo, que surgió alguna situación problemática en la familia que tiende a que a veces las personas tengan ansiedad, sino que ya se da eventualmente. A veces no hay ni siquiera una razón específica por la que la persona presente ansiedad y empieza con la sintomatología, con los síntomas específicos de la ansiedad, que ya vamos a hablar sobre ellos. Y entonces, esto se empieza a dar eventualmente constante y constante. Normalmente se diagnostica ya como un trastorno de ansiedad generalizada después de más o menos 6 meses de que una persona mantiene estas conductas constantes, ¿ok? Hay mucho nerviosismo, hay mucha preocupación y a veces ni siquiera hay un evento o una situación específica para que empiece a tener esa sintomatología. Otro muy importante, y creo que ustedes lo han escuchado y se han tenido, pues ahí algunos clientes o demás que piden para la ansiedad, en algunos casos, muchas personas padecen de trastorno de pánico. El trastorno de pánico es una ansiedad muy elevada y aguda, y esta ansiedad hace que las personas sientan en algunos momentos hasta que se van a morir. En muchos casos las personas terminan en hospital, pero a la hora de hacer todo lo que son exámenes, no presentan ninguna alteración. Es específicamente un problema de ataque de pánico, un trastorno de pánico específico desencadenado por la ansiedad. Entonces, hay personas que entran en taquicardia, por ejemplo, y sienten que les va a dar un infarto. Otros que se les cierra el pecho, no pueden respirar. Entonces, hay circunstancias que hacen que la persona sienta que definitivamente va a fallecer. Y ahí estamos hablando de un trastorno de pánico directamente. También tenemos la parte de las fobias, lo que les decía ahorita de las personas que les da miedo nadar. En fin, les puede dar miedo a algún animal. La fobia está relacionada directamente a un objeto, a una actividad, a una situación, no importa el que sea, pero que le tengamos
terror, para que me entiendan, de terror específico, miedo extremo a esa situación. Entonces, por ejemplo, un animal, muchas personas le tienen miedo a los ratones. A mí me dan asco, no miedo, pero esas son diferencias. Cuando ya hay un miedo específicamente, la persona pierde el control, definitivamente. Entonces, esa ansiedad pasa directamente a ese objeto y ya la persona o al animal o a la situación y ya la persona pierde el control. La situación como por ejemplo, estar en una piscina y que alguien te quiera empujar. Lógicamente se pierde la noción de la situación por la ansiedad que se maneja. Entonces, las fobias están muy relacionadas a esto. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, bueno, la fobia específica está directamente relacionada al objeto, a la situación o demás, o la fobia social que también tiene que ver directamente con lo que piensen los demás de mí, con lo que significa mi entorno general a nivel social, en el trabajo, con la convivencia de amigos, en la familia, todo lo que hay alrededor de lo que sienten hacia mí, de lo que expresan hacia mí, de lo que yo creo que piensan de mí. También tenemos el estrés postraumático, ¿ok? Este que se puede dar en muchas ocasiones por una situación específica que sucede y que no teníamos planificada, como por ejemplo un embarazo. No estabas planificando un embarazo y viene a él. Entonces, muchas personas pueden padecer de estrés postraumático debido a eso. O un accidente. No es algo que yo vengo planificando, ok, no es algo que está en mi mente, pasa un accidente y posterior a eso, por la condición, por lo fuerte que haya sido, me provoca un estrés postraumático. Entonces, este está relacionado directamente a las secuelas psicológicas que pueda dejar y a que la persona constantemente esté pensando en el evento, esté recurriendo constantemente a analizar y a ver qué fue lo que pasó y a traerlo a su mente y a traerlo a su mente. En muchas ocasiones hay personas que hasta tienen pesadillas con la situación, no pueden dormir y demás, producto del estrés postraumático que se genera, que es parte de la ansiedad. Todas estas son las ramitas de la ansiedad. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Creo que todos en algún momento hemos conocido o hemos visto a alguna persona que tenga un trastorno obsesivo compulsivo. Este está directamente relacionado a la falta, ¿no? O sea, no hay control, hay un descontrol completo hacia una situación, hacia un objeto, hacia algo que queremos manejar y que no se logra controlar. Como por ejemplo el excesivo lavado de manos. Bueno, ahora con pandemia teníamos que hacerlo, pero en muchos casos hay personas que era extremadamente el lavado de manos constante, estamos en un lugar y están con alcohol cada 2 segundos, personas que son demasiado extremistas con la limpieza, de que donde están tocan a ver si hay algo sucio, personas que se devuelven constantemente a revisar que cerraron la puerta, no, ya me fui, no, si la cerré, no, y me devuelvo a ver si la cerré o no constantemente, acomodar las cosas en un orden específico. Y ojo, hay cosas que las personas tienen, para que no se me asusten, en algunos casos por su personalidad, por su temperamento. Entonces, hay ciertos temperamentos que provocan que las personas sean muy organizadas o que tengan ciertos controles en ciertas cosas en su casa, en su trabajo, en diferentes circunstancias. Pero cuando eso es extremo, o sea, cuando sabes que constantemente se tiene que hacer y que si no lo haces, entras en crisis, eso es lo que no está bien. Ahí es donde hay el famoso TOC o trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque el no hacerlo te genera inestabilidad completamente. El hecho de que si yo ordeno las cosas de cierta manera y un día no lo pude realizar, no me voy a descompensar ni me voy a sentir terriblemente mal, ni voy a entrar en crisis porque no lo logré hacer. En una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, eso no puede suceder. Normalmente siempre se descompensan por no lograr manejar o controlar o poder hacer esa actividad. Ok, vamos a hablar ahora sobre causas de la ansiedad. ¿Qué causa o qué tenemos como causas de la ansiedad? Causas genéticas. Siempre les digo, cuando van al médico, normalmente el médico les consulta
En su familia hay alguien con cáncer, hay alguien diabético, hay alguien hipertenso y hacen un historial de ciertos puntos específicos que uno debe saber de su familia, de todo lo que tenemos dentro de nuestra historia a nivel de nuestras familias y del árbol genealógico hacia atrás. Y a veces no sabemos términos con respecto a la parte mental y a la parte emocional. Y es importante que nosotros siempre investiguemos. ¿Por qué? Porque genéticamente podemos estar codificados a poder padecer algunas patologías. No necesariamente las vamos a tener. Sin embargo, tenemos la herencia, tenemos la genética, está ahí en nuestros genes. Entonces es más fácil que lo podamos desarrollar. Por eso es importante saber si en nuestra familia hubo personas con diferentes problemas emocionales como la depresión, en este caso que estamos hablando de la ansiedad, si hubo personas que en su momento en la vida, en su familia tuvieron ansiedad, usted puede ser propenso a que en algún momento lo pueda tener o desarrollarlo más fácilmente ante un desencadenante, alguna situación que provoque que salga a relucir. Pero por eso es importante nosotros saber de nuestros genes y de qué traemos atrás de nuestra familia, porque si lo sabemos, podemos controlarlo más fácilmente y podemos trabajar en ello para que no llegue a suceder, que eso es importantísimo. Causas circunstanciales, como les decía ahorita, en algunos de los trastornos de ansiedad que se pueden dar por un accidente de tránsito, por ejemplo, por un incendio, por una muerte, un fallecimiento. O sea, diferentes situaciones pueden provocar la situación. Las circunstancias pueden provocar que en algún momento entremos en algún proceso de ansiedad directamente. Pero puede ser que ya disminuya y solo dure por una cierta cantidad de tiempo después de que la situación ya pasa o que se ha trabajado en ella por cierta cantidad o periodo de tiempo. Por el consumo de drogas también se puede generar la ansiedad. Por ejemplo, las anfetaminas, el éxtasis, el LSD, la cocaína, lo que son estupefacientes. Un montón de estas drogas pueden alterar la parte del sistema nervioso central y provocar ansiedad. Igual, yo sé que hay muchos cafeteros, ¿verdad? A quien no le gusta el café, pero en algunos momentos hay personas que han generado una adicción directamente o han generado parte de un control específico en el que si no toman café, de verdad entran en crisis. A algunas personas les duele la cabeza, pero eso es un síntoma, digamos, más común que se puede dar porque los dolores de cabeza pueden venir por abstinencia, pero que son más controlables. Pero hay personas que de verdad, si no tienen la cafeína, la teína, por ejemplo, con los test, si no lo tienen, literalmente entran en crisis. Entonces ya ahí es una situación, una problemática. Como les dije al inicio, la ansiedad la necesitamos, pero ya en cierto nivel, cuando ya es muy extremo, podemos tener un descontrol total. Y experiencias vitales significativas. ¿Qué significa esto? Sin llegar a situaciones traumáticas como un accidente, como un incendio, como un fallecimiento repentino, como situaciones muy drásticas, podemos entrar en crisis, por ejemplo, en un embarazo no planificado, un despido, un cambio de puesto, hasta ese porque no estás pues preparado o porque por el miedo que sientes pues ya de tener tal vez más responsabilidad si te ascendieron o no sabes a qué vas. Siempre la incertidumbre va a provocar un poco de ansiedad. Algunas circunstancias de la vida, cambios de domicilio, hay situaciones en la vida que pueden provocar esa condición de ansiedad, pero estas son por cierta cantidad de tiempo. Cuando ya logras controlar la situación o saber cómo manejarla o ya estás adaptado a ella, pues es más fácil que la ansiedad vaya disminuyendo y no llegar ahí ya directamente un trastorno. Ok, vamos a hablar sobre algunos síntomas, porque todos diríamos, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta de que tenemos ansiedad entonces? ¿Qué sucede y cómo vamos a entender que estamos entrando en ansiedad? Algo muy importante es los síntomas físicos, psicológicos y de comportamiento. Están divididos y vamos a tener diferentes.
Lógicamente, no todos estos que están aquí es que los van a tener, tienen que tener todos para que haya ansiedad, sino que va variando. La idea es que una persona, un profesional en el área, pueda determinar la sintomatología que está presentando la persona y determinar que realmente está entrando en un cuadro o un trastorno de ansiedad y en qué y cuál puede ser de ellos, ¿verdad? Directamente. Hay síntomas físicos que ustedes pueden ver aquí, hay taquicardia, dolor en el pecho, la gente le cuesta respirar, pierde el aire, siente ahogo. Muchas personas en su momento, cuando ahora estaban con lo del COVID, muchos pensaban que era esto y en realidad en algunos casos era la ansiedad que estaba provocando la situación. Y entonces esto provoca también ciertos problemas a nivel respiratorio, problemas gastrointestinales. Muchos dicen es que se me va el estómago, pues sí, en muchos casos las personas empiezan a padecer de diarreas, de cólicos, de estreñimiento severo. Hay diferentes condiciones a nivel gastrointestinal. Hay manos frías, o sea, sudoración en las manos y la sudoración es fría. Debilidad, temblores, palidez, mareos, que eso también es importante. Estimulación al orinar, contracciones musculares, náuseas, sensación de calor y frío constante, la boca seca, dificultad para dormir. Creo que es uno de los puntos más importantes que tienen la mayoría de personas que padecen ansiedad, un problema directo al sueño. Entonces, por eso nos favorece tanto la parte del CBD, porque maneja o controla diferentes síntomas, que esto vamos a verlo ahorita. Pérdida de apetito, y en muchos casos la gente más bien exceso de apetito y come por todo y a cada rato y en cada momento. Síntomas psicológicos que pueden ser sensación de peligro, preocupación, les cuesta concentrarse, no logran entender, por ejemplo, están leyendo y no logran entender lo que leen, pérdida de eficiencia, entonces ya no puedes hacer las cosas de la misma manera, hay confusión, hay fatiga, hay miedo a morir o a perder el control, hay mucho nerviosismo, a las personas les cuesta muchísimo relajarse, se tratan mal a sí mismos porque su autoevaluación no es buena, sienten que todo es gigante, que es catástrofe, les da vergüenza más fácilmente las cosas. Es un poco difícil para ellos manejar las condiciones porque siempre sienten que lo están haciendo mal. Síntomas del comportamiento, evitación de situaciones porque no quieren pues tener que afrontarlas. Escape y movilización, algunos no quieren salir, otros quieren perderse y escaparse. Muchos me han dicho en algún momento, yo quiero irme para la montaña y no saber nada de nadie. Y algún momento en la vida todos nos ha pasado por alguna situación, pero ya cuando definitivamente te quieres aislar del mundo y no saber absolutamente de nadie, reacciones excesivas a estímulos, dificultad para mirar a las personas a los ojos. Hay muchas personas que estás hablando con ellas y nunca te van a mirar en la cara, nunca van a ver tus ojos y los ves constantemente con algún tic, con alguna circunstancia constante de hacerse cosas y uno dice, bueno, no se queda quieto. Eso tiene que ver con los problemas de ansiedad. Pero no nos tenemos que confundir, ¿verdad? Porque a veces a todo, como el término se usa y es común, entonces a todo le achacamos que es por ansiedad. Y no siempre es así, pues hay otros estados de ánimo que pueden darse, como les digo, ante alguna situación y no necesariamente ya sea un trastorno de ansiedad. Normalmente las personas creen, o la gente cree que la ansiedad es preocuparse por todo y todo el tiempo, constantemente. Pero en realidad, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se ve para la persona que lo tiene? Mente y cuerpo se niegan a cooperar. La persona dice, es que yo me quiero levantar y no puedo. Es que yo ya no me quiero mover tanto, no quiero andar para allá y para acá y no lo logro. Es que mi mente trabaja y trabaja y corre y corre y piensa un montón de cosas y yo quiero controlar ese pensamiento y no puedo, ¿ok? Aumento de la frecuencia cardíaca, entonces empieza lo que es la taquicardia, dolor en el pecho, y sensación de ese ahogo, entonces empiezas a sentir como que estás enfermo. Por eso mucha gente en problemas ahorita de lo del COVID pensaban que era y en realidad estaban teniendo un trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo. Y entonces entraban en crisis y creían que era la situación y de paso pensar que era la enfermedad generaba más ansiedad. Entonces, con mucha más razón, sentían todos estos síntomas. Pensar demasiado en todo, problemas extremos para dormir, no se consigue el sueño o
el ciclo del sueño es muy variado, te levantas constantemente, ya te despiertas y no puedes volver a conciliar el sueño. Hay un problema severo directamente en el ciclo del sueño. Cuestionarse constantemente a sí mismo, decir lo que estoy haciendo, perdón, lo estoy haciendo bien, que si logro manejar las condiciones bien, que si lo voy a lograr. Mucho sudor en exceso, sudas con más facilidad y hay más tensión muscular, por eso las personas cuando están ansiosas o así empiezan a manejar dolores en la espalda, dolores en el cuello, sensación de que el cuerpo me pesa, que los músculos pareciera como que si hubiera ido a hacer una cantidad excesiva de ejercicio y no lo he hecho, entonces está relacionado con esto. Aquí les puse un artículo, que para mí fue muy importante leerlo, y este artículo en el periódico El País decía: mayores enganchados a los tranquilizantes. España es el país con más consumo de benzodiazepinas del mundo. Más de una cuarta parte de los mayores de 65 años toman este tipo de psicofármacos. Su uso suele ir mucho más allá de las indicaciones. Y no solo en España, en Europa, en todo el mundo. La parte de consumir psicofármacos. Las benzodiazepinas se utilizan para controlar trastornos de ansiedad, entre otras cosas, pero ese es uno de los puntos. Y la mayoría de personas están consumiendo fármacos constantes. Acá en Costa Rica, por ejemplo, yo al atender varios pacientes los escucho constantemente venir con problemas de ansiedad y con una lista interminable de fármacos que toman para controlar este tipo de condición. Y sinceramente, si supiéramos los seres humanos lo mal que nos estamos haciendo y las consecuencias que estas traen, pues lógicamente los evitaríamos, pero se ha vuelto como una histeria colectiva y entonces todos lo hacemos. Y muchos de estos son adictivos, entonces los empiezan a consumir y posterior a eso no los pueden controlar. No pueden manejarlo y sigues consumiendo y cada vez necesitas más y más y más dosis porque tu cuerpo te lo pide, porque ya a cierto nivel ya pues no te hace la misma cantidad que estabas utilizando y tienes que ir aumentando. Y al final todos estos traen problemas a nivel de cognición con los años, tiene alteraciones porque al final lo que son efectos secundarios los vamos a tener en todo lo que son fármacos y con mucha más razón en este tipo de fármacos. Y hay muchos efectos secundarios, problemas a nivel físico posterior, enfermedades que van a surgir posterior al consumo de, por ejemplo, de benzodiazepinas por cierta cantidad de meses o de tiempo y no se limitan, entonces esto va a empezar a alterar. En muchos de los casos nos han dicho pues que hay problemas a nivel de cognitivos, productos del consumo de benzodiazepinas por una cantidad larga de tiempo. Entonces podemos ver que al final nos estamos dañando nuestro organismo con la idea de querer controlar una enfermedad, un trastorno, pero al final lo que estamos haciendo es perjudicándonos para que más adelante en nuestra vida tengamos más problemas. Ok, entonces, si todo esto que les acabo de decir sucede y si estamos en un momento en el que el consumo de estos fármacos y estos medicamentos están afectando también la condición de las personas. En muchos casos las personas pasan somnolientas, dormidas, sin ganas, pierden el ánimo, no quieren hacer las cosas, a pesar de que se supone que el medicamento es para controlar, sí, ciertos síntomas, pero en muchos casos las personas se ven, como decimos típicamente, dopadas, como que si se hubieran drogado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues generando negatividad en su cuerpo, en su mente y en sus emociones. Nosotros tenemos la gran bendición de contar con el CBD para lograr controlar la sintomatología a nivel de ansiedad. El CBD actúa directamente en los síntomas que provocan la ansiedad, en los que ahorita estuvimos viendo todos esos físicos, todos esos a nivel psicológico que se van dando en las personas y que a veces esa descompensación y como nos sentimos físicamente hace que nos descontrolemos más por lo que está provocando, ¿ok? Hay varias investigaciones, por ejemplo, una en el 2020
que se dio en Nueva Zelanda, que demostró que el uso terapéutico del CBD produce efectos positivos en pacientes con problemas de salud mental, trastornos neurológicos, el miedo y la ansiedad. Entonces, al final, podemos ver que este viene a formar parte de algo natural que no nos afecta el organismo directamente, porque también nos ayuda en las diferentes áreas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y favorece a controlar este punto tan importante que es la ansiedad. Los efectos ansiolíticos que se deben al CBD regulan la interacción con otros neurotransmisores. Hay neurotransmisores o sustancias que tenemos en nuestro cerebro. Y al tener estas sustancias, en algunos momentos, conforme va pasando el tiempo, estas sustancias no se van segregando de la misma manera. Entonces, ¿qué viene a hacer el CBD? Ayudar a regular esas sustancias y la interacción entre ellas, de esos neurotransmisores. Entonces, se puede alcanzar un equilibrio necesario para lograr controlar lo que son esos síntomas que provoca la ansiedad. Aquí les pongo algunas investigaciones que pude obtener y que he leído bastante con respecto al CBD con la ansiedad, para yo lógicamente poderlo hablar con las personas a las que atiendo por estas condiciones. Y, por ejemplo, un estudio con animales que demostró que el CBD reduce las palpitaciones del corazón y la presión arterial. Hay evidencia también que el uso del CBD ayuda a las personas con insomnio. Nosotros lo tenemos muy claro. Muchas personas que padecen de insomnio, después de tomar estas gotitas, duermen como un bebé. Yo me las tomo todos los días y duermo como un bebé. Literalmente, el ciclo del sueño, aunque yo no tenía problemas de insomnio, es completamente distinto. Y usted se levanta muchísimo mejor y se siente con un sueño reparador, que es lo importante, porque a veces hay personas que duermen toda la noche, pero al final su sueño nunca es reparador. Entonces, a pesar de que duermen, se levantan cansados. Otro estudio de trastornos del sueño determina los posibles efectos del cannabinoide para tratar problemas como pesadillas inducidas por el estrés. ¿Ok? Lograr controlar lo que son esas pesadillas constantes por alguna situación o por algo que nos está quejando constantemente. ¿Ok? A nivel de los procesos o recuerdos traumáticos que ha tenido la tenemos otro estudio que fue en el 2018, perdón, de la parte terapéutica, que se trabajaba en personas con trastornos obsesivos compulsivos, con trastornos de pánico y ansiedad, logrando controlar los síntomas de esa sensación que les da de sudoración excesiva, de inquietud, de intranquilidad ante alguna situación. Se sienten más relajados, más tranquilos. Estos estudios también indican que los traumas, los circuitos neuronales, la respuesta endocrina al estrés, la parte inflamatoria, porque recordemos que nuestro CBD nos ayuda porque es antiinflamatorio, entonces ayuda a controlar todos esos procesos de inflamación de nuestro cuerpo. Y recuerden que también a nivel de nuestro cerebro hay procesos de inflamación. Entonces, no solo es físico, porque a veces decimos, ay, sí, para los que hacemos ejercicios o algún golpe o alguna situación específica de inflamación, nada más, pero al final no, al final nos ayuda en todo en general, donde hay un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo, que también va a provocar que haya una tensión y esa tensión provoque la ansiedad. Aquí les puse unas imágenes muy importantes que me gustaría que vean, porque hay otro estudio que dice que utilizó la neuroimagen funcional para investigar cómo el CBD afecta la ansiedad en el cerebro y encontró que se podía controlar efectivamente los síntomas de la ansiedad y hay una disminución en el flujo sanguíneo en ciertas regiones. Por ejemplo, esta que ustedes ven aquí en amarillo, este es el parahipocampo, ¿ok? Y aquí ustedes ven que esta hace mención a la parte del hipocampo. Y estas áreas son las que provocan que hayan problemas de ansiedad. Entonces, el CBD, en específico el CB1, que son los cannabinoides, entra directamente a estas dos áreas. Ahorita lo vemos en otra imagen. Y esto hace que haya una regulación positiva del sistema endocannabinoide en el cerebro, ayudando a manejar los trastornos de ansiedad.
El CBD también aumenta la actividad GABA en el cerebro. ¿Ok? ¿Qué es la actividad GABA? Es un neurotransmisor, una de esas sustancias que nosotros tenemos. ¿Ok? Y aquí, como ustedes pueden ver, bueno, aquí se los coloqué para que vieran dónde está lo de la actividad GABA. Y en esta imagen pueden ver específicamente qué es. Neurotransmisor inhibitorio más importante del organismo, distribuido en las neuronas del córtex, o sea, de la parte del cerebro de atrás, conocido como el neurotransmisor de la calma y la relajación. Ok, creo que ahí nos queda todavía más claro. Entonces, si este neurotransmisor es el que nos ayuda a relajarnos, a estar en calma, y hay una alteración en él y la actividad en él no está correcta, ¿qué creen que va a suceder? Obviamente vamos a tener un problema, vamos a generar trastornos de ansiedad y vamos a tener una alteración a nivel emocional. Al CBD ingresar a nuestro cerebro y lograr que haya una producción de la actividad GABA de una manera positiva, vamos a lograr disminuirla y que haya un control en este aspecto. Y que no tengamos que incluir estos medicamentos como la benzodiazepina, la diazepam, la clonazepam, la lorazepam y todos estos montón que en algún momento pues hay enfermedades o condiciones en donde pues las personas la tienen que utilizar y no hay vuelta atrás, pero en un problema como un trastorno de ansiedad, que podamos evitar ciertos medicamentos, ciertos fármacos que nos afecten tanto y lo cambiemos por algo que nos va a ayudar a tener mejor salud y mayor estabilidad. Aquí ustedes ven, esta imagen también se las puse. La actividad GABA directamente se relaciona con todos estos puntos que ustedes ven aquí. La ansiedad, la depresión, el insomnio, los problemas convulsivos, la concentración, la presión arterial, el sistema inmunológico, en fin, todos estos puntos que ustedes ven aquí, por ejemplo, el déficit de atención, varias cosas disminuyen la inflamación. Entonces, si esta actividad va a generarse de una mejor manera y el CBD ayuda a que esta se controle mejor, vamos a tener mayores beneficios en este aspecto. ¿Qué ayuda el CBD directamente? Ya para ir terminando con respecto a lo que es la ansiedad. Promueve el estado de calma, regula la circulación, ayuda a conciliar el sueño, reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial, va también a reducir los problemas gastrointestinales que anteriormente vimos, va a regular la inquietud, la sudoración, los mareos, controla el apetito, que es muy importante para muchas personas, los dolores de cabeza y los problemas musculares también se controlan, modula la función inmunológica y ejerce un efecto regulador sobre el hipotálamo. Para complementar el tratamiento conductual del trastorno de ansiedad, el CBD es espléndido y ayuda a trabajar específicamente en la administración del control de este. Hay personas, no nos podemos brincar, que van a necesitar una atención psicológica para controlar la ansiedad, porque si hay un problema de fondo, hay que tratar ese problema de fondo y tenemos que ir directamente a él, ¿ok? Entonces, hay que trabajarlo, pero en muchos casos el trastorno es tan severo que se tiene que controlar también con la parte psicofarmacológica, porque tienen que ir de la mano por el nivel tan elevado o el problema específico que tiene la persona. El CBD viene a cambiar ese panorama y a poder lograr trabajar esa parte psicológica que es necesaria e indispensable junto con un tratamiento, con una forma de manejar con este punto del CBD para lograr dar salud, para que la persona pueda controlar esos síntomas y que sea muchísimo más fácil su proceso de trabajo terapéutico y que se sienta muchísimo mejor. Si ustedes ven aquí, el cáñamo es conocido como efecto calmante que produce el sistema nervioso central, va a manejar el sistema nervioso central y los receptores CB1 y CB2 son los que están directamente relacionados con esto y que disminuyen la producción del FAA, que es como una parte negativa que tiene nuestro cuerpo y que va a provocar los ataques de pánico. Entonces, al lograr que el CBD ingresar ahí, vamos a tener mayor estabilidad. Porque va a afectar directamente a los neurotransmisores y va a lograr que haya una regulación de ellos. Aquí ustedes pueden ver, donde les
les indico en qué partes está el CB1 y en qué partes está el CB2. Y ustedes ven acá que el CB1 se encuentra principalmente en el cerebro y en el sistema nervioso central. Entonces, al estar en estos dos puntos, mayormente va a lograr regular los problemas a nivel de emocionales y a nivel de cognición por este punto específico, porque va a regular. Entonces, por eso es tan importante directamente conocer sobre este punto. Ahora, el CB1, véanlo aquí para que les quede más claro, se encuentra en esta parte, por hablar del cerebro directamente, y del sistema nervioso central, en las funciones cognitivas, en la memoria, en el dolor, en la percepción sensorial, en la percepción visceral y en la coordinación motora. Entonces, como ustedes ven, la ansiedad altera prácticamente todos estos puntos y vamos a lograr con el control con el consumo del CBD, el control de la ansiedad. El CB2 también es importante y muy directamente en el dolor neuropático y el control de funciones inmunológicas. Entonces también tiene un proceso directo en los problemas de ansiedad por lo que nos provoca a nivel físico. Aquí pueden ver el CB1, que es el más importante a nivel del control de la ansiedad. ¿Por qué? Porque cada una de las áreas, y aquí están específicamente marcadas, cada una de esas áreas tiene una función directa. La corteza cerebral tiene que ver con la función cerebral. Los ganglios con el movimiento, el cerebelo también con el movimiento, la médula espinal con la sensación periférica y el dolor, el hipotálamo con el apetito, el hipocampo con el aprendizaje, la memoria y el estrés, y la médula directamente con las náuseas. Cuando estamos regulando esto, todos estos puntos van a estar mayormente controlados. Y para finalizar, les comento sobre 2 casos de personas con las que he tratado y que el CBD les ha ayudado muchísimo. ¿Cuáles son estas? El caso 1 fue de un trastorno obsesivo compulsivo de una persona que tenía un problema y un exceso a la parte de la limpieza, y con pandemia se hizo muchísimo mayor. Y al consumir el CBD, esta persona logró controlar lo que era la parte de los síntomas físicos, entonces ya había más relajación, podía controlar la parte de esa preocupación excesiva porque no pudiera, por ejemplo, en algún lugar lavarse las manos o tocar algo sin irse a lavar las manos inmediatamente. Entonces, la misma persona me comentaba, veas que yo siento más tranquilidad, yo lo consumo inmediatamente, siento que hay una relajación en mi cuerpo, que mi mente se despeja porque siento mi mente menos pesada. Porque una de las cosas que comentan las personas con ansiedad es que sienten una pesadez a nivel de su cerebro y que hay mucho dolor de cabeza y que lograban controlar esta parte. Y que esta persona, junto con la terapia, actualmente les puedo decir que tiene un control de esta posición, de ese excesivo uso de la limpieza, de lavarse las manos constantemente ante todo, y logró controlar todo lo que es sintomatología física, no vuelve a padecer de las náuseas, dolores de cabeza, sudoración excesiva, y el insomnio, que no podía dormir correctamente. Entonces fue increíble y logró recibir su proceso terapéutico excelentemente bien. Entonces, para mí es increíble. El caso número 2 son los ataques de pánico. Una persona que sentía que prácticamente se iba a morir casi a diario. Tenía ataques de pánico 5 veces por semana. De esas 5 veces, por lo menos una terminaba en el hospital. Las otras, pues ya la familia, al saber, pues más o menos controlaba la situación para tratar de que no colapsara al punto de terminar en emergencias. Con el CBD, en el primer mes, solo tuvo 3 crisis. Y conforme ha avanzado, actualmente tiene 6 meses de consumirlo y no ha tenido ningún ataque de pánico al día de hoy. Ya tiene una vida más controlada, sale tranquilo sin pensar que le va a pasar todas las catástrofes del mundo, y ha logrado controlar muchísimo todas sus condiciones. Entonces, yo les puedo asegurar que el CBD es increíble para el control de la ansiedad, que maneja los estados físicos de una manera
súper buena y tengan toda la plena seguridad de poderlo recomendar para este punto, que es la ansiedad. Espero les haya podido colaborar con este tema. Fuimos así como muy rápido y los puntos específicos por el tiempo, pero les puedo asegurar que en nuestra mano tenemos definitivamente oro verde. Muchas gracias.